Hola, nosotros somos estudiantes de primer semestre de la Universidad Ariandina y hoy vamos a hablar acerca del rol del psicólogo en Colombia en el contexto del posconflicto. La historia colombiana muestra una cadena de sucesos marcados por la violencia, incluso la psicología en el país. Nació en un contexto de enfrentamiento político entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, por una mujer que viene huyendo de la dictadura de Franco en España, Mercedes Rodrigo Bellido. Paralelo al estudio del alma y de la conciencia en Colombia, también se desarrollan otros factores que dan lugar a mayores conflictos entre poderes y civiles. Esta cultura de violencia y conflicto ha pasado a las siguientes generaciones y así poco a poco han surgido grupos alzados en arma que han tenido su apogeo en la historia más reciente de Colombia, pero que en el 2019, siendo clave el papel del gobierno, de las ONG y de las organizaciones internacionales, se firmó un acuerdo de paz con la guerrilla, las FARC. Según la agencia, para la reconciliación y la normalización son alrededor de 13.000 personas las que han decidido aceptar el cese a la violencia y volver a incorporarse a la vida civil, encontrándose con muchas oportunidades, pero también con un país polarizado, una ciudadanía dividida entre la aprobación y el rechazo al acuerdo de paz. De acuerdo a lo anterior, vamos a abordar desde el campo de la psicología los siguientes cuestionamientos. ¿Cuál es el rol del psicólogo en medio de todo este contexto postconflicto? ¿De qué manera puede aportar para la reintegración de estas personas a la sociedad? ¿Es importante su participación en la sociedad como agente de cambio y de reconciliación? Cuando hablamos de posconflicto o de conflicto, perdón, en Colombia, se hace referencia a la guerra que se ha desarrollado en el país desde hace 5 décadas, en un escenario de violencia de derechos humanos y del desarrollo internacional humanitario. Esto lo ha causado los factores económicos, los factores políticos y los factores sociales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Marcela Vega Terán. Soy estudiante del primer semestre de psicología. El posconflicto en Colombia inicia con la violencia, que son actos fuera de lo normal, donde se utiliza la fuerza o las palabras ofensivas, con el fin de agredir físicamente y mentalmente a las personas o a una comunidad en este caso. Se puede decir que psicológicamente, así como temperamentalmente, no es necesario, no solamente es natural, sino inducida. En cualquiera de los casos, esto lleva a una intención o un propósito dirigido de agredir o faltarle a alguna persona o a un grupo o a una comunidad. La violencia física o verbal se emplea en casos de intimidación y persecución. En este caso se manifiesta violentamente y es agresivo, donde no solo se perjudican las personas agredidas físicamente, sino psicológicamente. Su estabilidad emocional en medio de los conflictos armados, en este caso del posconflicto en Colombia, ha inducido violentamente a varios jóvenes a que se paren en las filas de los grupos armados. Siguiente. Muy bien. Aunque entre políticos y académicos se discute mucho si realmente estamos en una etapa de posconflicto, ciertamente se ha generado mucha reflexión en torno a este. La Fundación Ideas para la Paz y la Universidad de los Andes en 2002 publican los puntos que deben ser atendidos en el marco del posconflicto. El primero de ellos es la recuperación del posconflicto. Hablamos del retorno de los desplazados a sus tierras y el fortalecimiento de sus respectivas economías principalmente. En el segundo punto hablamos de la generación de nuevos empleos y la generación de los recursos para sostenerlos en el tiempo. En el tercero, en política de administración del Estado, hablamos del fortalecimiento de las instituciones estatales, así como de las garantías de participación política después de los acuerdos de estos grupos al margen de la ley. En la rama judicial, entre otras estrategias, hablamos de la conformación eh, de grupos que supervisen las acciones jurídicas. Hablamos en temas sociales del perdón, de estrategias sociales de reconciliación para preparar el camino también para el sexto punto, que en asuntos militares se trata de la reintegración, la desmovilización y la reintegración de los excombatientes, así como
la retribución a las familias y víctimas desde las fuerzas militares. En el séptimo punto hablamos de apoyo internacional, desde recursos económicos hasta su supervisión y verificación de la transparencia y la continuidad de los acuerdos de paz. Vamos a encontrarnos cifras como que el 16% de la población del país se ha visto afectada por la guerra. Tenemos más de 25.000 víctimas de delitos sexuales, más de 7.000 niños que se han sumado a las filas, más de 7 millones de desplazados. Esto además genera un gasto del 11% del gasto público, el más alto de Latinoamérica, destinado a la guerra, lo cual es equiparable al PIB gastado en Estados Unidos en cuanto a la guerra. Nos encontramos con que desde 1981, cuando se forma la primera Comisión para la Paz, han habido una serie de esfuerzos repetidos donde los grupos al margen de la ley se han retirado de las mesas de negociación debido a la falta de voluntad política para cumplir con los acuerdos. Hay un caso, digamos, exitoso, que es la desmovilización de la guerrilla urbana del M-19, de donde sus líderes luego fundarían partidos políticos que permanecen hasta el día de hoy, como el Centro Democrático o Colombia Humana, liderada por nuestro actual presidente Gustavo Petro. Hasta el día de hoy, hasta el 2016, perdón, se logra el acuerdo histórico con las FARC, en donde se replican las estrategias abordadas en aquel entonces en los acuerdos con el M-19 y que pretende replicarse con otros grupos que todavía continúan operando. Desde la psicología vamos a proponer 3 estrategias de investigación para construir conocimiento y 3 estrategias de intervención. Empezamos con el análisis documental. Peña 2022 lo presenta como una herramienta fundamental para generar nuevos conocimientos. Se trata entonces de determinar objetivos, de determinar los elementos que se van a analizar y sus variables y organizar esa información. En este caso va a ser desde la memoria, desde las experiencias de las personas, de las víctimas y también de los excombatientes y militares. Desde los estudios demográficos, etnográficos, mapas de desplazamiento y cifras que nos permitan ver el panorama completo. Pasaremos entonces a la observación participante. Esta es una técnica derivada desde la antropología, donde el investigador interactúa directamente con el ambiente y la comunidad que se está estudiando para entender su cosmogonía, cómo se siente, cómo vive. A partir de aquí se pueden extraer datos específicos y muy valiosos para convertirlos en estrategias de abordaje. En el caso del postconflicto, se va a tratar de entender cómo estas personas van a hacer la transición desde un entorno militar y su forma de organización a reintroducirse en un entorno civil. Es comprender, pero darles acompañamiento y guía para lograrlo, para que construyan una nueva identidad personal, para que se reintegren a una sociedad como un miembro en pleno derecho y de producción también, que contribuya a los objetivos del país. La otra estrategia van a ser los grupos focales. Este es un tipo de investigación cualitativa donde el investigador, con una entrevista estructurada o semiestructurada, selecciona a un grupo específico de personas por sus características para tratar un tema específico. Los participantes comparten sus ideas y experiencias, las contrastan y generan nuevos conocimientos y el investigador obtiene datos. Es importante porque pese a los daños generales de la guerra, los actores son diferentes, las situaciones son diferentes. Ponemos el ejemplo de las mujeres, que son más susceptibles al abuso sexual, al maltrato físico y psicológico, y por lo tanto es necesario utilizar grupos de control específico. Las estrategias de intervención desde la psicología social podemos tomarla desde la acción participativa, donde el psicólogo puede generar un plan de acción con las comunidades, desde la epistemología y la investigación, la historia de la guerra, su impacto social y la efectividad de la reconciliación y el perdón. Transmitir también una información clara sobre el acuerdo de paz y el conflicto. Hacer una intervención cognitiva conductual en cada individuo actor del conflicto, tratar traumas, no solamente en ellos, sino también en la ciudadanía, evaluar hasta dónde han sido las consecuencias psicológicas que como nación hemos tenido. Realizar también funciones sociales con el fin de ampliar la reparación de víctimas y construir tejido social
para familias que puedan ser libres en su pensamiento. También en cuanto a la psicoterapia grupal, el psicólogo puede transmitir un discurso claro, sin extremismos, el construir una nueva realidad con un lenguaje reflexivo, el aplicarlo en instituciones, colegios, empresas, llegando así a una mayor población, sobre todo a aquellas que no tuvieron un impacto directo de la guerra. También atender todo lo que es el proceso de perdón y reconciliación, las emociones, la voluntad, darle la oportunidad al ofensor como garante de derechos humanos y dar también la oportunidad que las víctimas hablen desde su afectación subjetiva, el poder ser escuchados, el entrar en el proceso de duelo y de reparación para que puedan dar importancia a su verdad. También hablamos de las 4 áreas en las que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ha determinado en el trabajo y donde el psicólogo puede encontrar un campo amplio para poder ayudar a las comunidades. Está el trabajo conjunto entre comunidades y excombatientes de las FARC, está el fortalecimiento de iniciativas sociales, comunitarias, productivas y culturales, la contribución a la convivencia y la reconciliación a través de la estrategia para la reincorporación y también la prevención temprana y superación de la estigmatización. Siguiente. Estrategias de intervención a la psicología social. Se identifican 2 tipos de pedagogía normalizada que buscan inculcar y reforzar una filosofía de cultura de la paz y de los derechos humanos. En las escuelas, universidades de población civil en general, la pedagogía social especializada que brinda orientación psicológica y como la educación básica ocupacional a las personas desmovilizadas, a las víctimas del conflicto armado. Paralelo a esto, en la investigación hay una educación del nuevo paradigma para avanzar en el marco de la paz en la búsqueda de una neutralización para la violencia mediante las formas más eficientes que el gobierno busca. Sí. Elementos de discusión académica. El temor que existe en los grupos, con los grupos armados que se están organizando. 2, el porcentaje tan elevado que hay sobre las personas afectadas por el conflicto armado. 3, establecimientos de un método de intervención desde la psicología social que considere variables de género, roles sociales y ubicación geográfica y cultural, con acceso a la educación y oportunidades laborales diferentes a las del campo, para trabajar interdisciplinaria. Siguiente. Reflexiones del grupo. Podemos decir que la violencia es una herencia que no solo es ahora, sino que viene de muchas generaciones atrás, que surge no solo como contexto de nación, sino también como contexto individual en las familias. La paz viene desde casa, es decir, que no solo es políticamente también las familias desde el inicio debe haber un amor y no tanto discordias entre ellos, que eso genera violencia. La guerra entre grupos armados y gobiernos que se da por descontentos, falta de oportunidades que hay en este país, el alzarse en armas como alternativa de un Estado que no ha sido escuchado, que no justifica la guerra, pero ellos se basan en eso como unas excusas para alzar filas con personas vulnerables. Tercero, quienes se aprovechan de la reincorporación pueden llevar una vida, una calidad y una estabilidad tanto social como económica. Se puede decir que el Estado debe garantizar una vida digna a esas personas que se están reintegrando a la vida civil y brindarles a la sociedad civil una transformación ética, moral, brindarle educación, formalidad y generarle económicamente una estabilidad emocional concreta y neutra. Siguiente. Bien, de acuerdo a lo investigado, las lecturas realizadas y la reflexión del grupo, podemos concluir que el rol del psicólogo en medio del contexto del posconflicto es muy importante como agente de cambio y de transformación en las comunidades y en las ciudades, desde el trabajo individual y también desde el trabajo grupal. El psicólogo puede aportar desde la psicología social y desde la psicología comunitaria, con un lenguaje cercano
y reflexivo para poder crear puentes de diálogos entre los actores o ex actores del conflicto y también las víctimas directas e indirectas. También los psicólogos deberían ocupar el lugar activo en la formulación de políticas desde la memoria, la identidad y la dimensión psicosocial. Muchas gracias.